De nuevo en directo, vamos a pasar a presentar al siguiente de nuestros invitados. Se trata de Daniel Soto-Seward, es licenciado en Management Science por la Université de Liège y licenciado en Management Science and Information Systems por Penn State University. Es Managing Partner at Time Company. Bienvenido, Daniel. Un placer estar aquí con nosotros. El placer es todo mío, Martín. Te voy a hacer una pregunta obligada, porque has estado recientemente en un papel bastante relevante en el Mobile World Congress en Barcelona, que es el evento por excelencia, ¿no?, sobre conexión, futuro, cambio global. ¿Qué conclusiones extraes de tu participación? ¿En qué momento estamos de esta revolución tecnológica tan acuciante? Pues creo que estamos adentro de esa revolución tecnológica. Lo que vi en el evento era básicamente inteligencia artificial a todas las salsas. No había básicamente nada que no tenga una componente de inteligencia artificial. Eso me pareció un tema muy interesante porque de alguna forma creo que hay un hype, que es un sobredimensionamiento de lo que realmente va a ser la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estamos completamente sumergidos en una revolución en cual todo es información. Claro. Teníamos información en los celulares, ahora tenemos información en las ventanas, en las casas, en los carros, en los relojes, hay sensores por todas partes, y este está generando un volumen de información que sigue creciendo de forma exponencial. Para una empresa como la nuestra, como Timio, obviamente eso es una maravilla porque nosotros vivimos el procesamiento de la información. Claro. Entonces es una oportunidad, creo que muy interesante, y también va a generar un montón de innovación porque esa montaña de información nos va a permitir hacer un montón de preguntas que a su mismo van a generar respuestas interesantes en el mercado. Si hay una empresa, tú lo has dicho ahora, si hay una empresa que incide en las principales tendencias actuales de cambio, esta es la vuestra, es TIMI. Aprendizaje automático, inteligencia artificial, Big Data, inteligencia en los negocios. ¿Qué rol jugaréis en el próximo decenio? Pues creo que el rol que vamos a jugar es un poco el mismo que hemos jugado en las últimas dos. Yo creo que un poco más, ¿eh? Es que desde el 2007 hemos creado la empresa con una visión muy sencilla, es que queremos proporcionar a las organizaciones la capacidad de jugar con su información. Entonces, nuestra misión realmente, si tenemos una, es cómo eliminar todas esas barreras de entradas que tienen al momento de jugar con la data. Y una de las principales es que cuando ponemos una factura asociada a una pregunta, todos los incentivos van en contra de hacer preguntas, que es lo peor que pueda pasar. Hemos desarrollado tecnologías que permiten procesar la data sin entrar en esas consideraciones, porque con nuestras plataformas una persona puede procesar miles de millones de registros sin tener que distribuir y lo va a hacer típicamente de forma más rápida. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Exactamente eso, hacer que las organizaciones puedan realmente jugar con la data, aumentar su capacidad de innovación y sobre todo de creatividad a través de una eficiencia siempre empujada a lo máximo. Y vamos a seguir trabajando, haciendo las cosas más eficientes, la data más accesible, pero también trabajando mucho en todo el tema de gobernanza de la data, control de los accesos, seguridad, que se vuelven siempre mucho más importantes, y manteniendo sobre todo para nosotros un tema de soberanía de la data, que es algo que no se ha tocado mucho últimamente, pero en los últimos meses ha salido por todas partes, porque nos damos cuenta de la importancia estratégica que puede tener la información, no solo para empresas, pero para países también. Claro, fundamental. Y una pregunta para ver un poco las diferencias, ¿cuáles serían las principales diferencias entre lo que es la inteligencia artificial predictiva y la inteligencia artificial tradicional? Es una pregunta complicada porque no sé si existe realmente esa diferencia. Una inteligencia artificial tradicional. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un conjunto de investigación que intenta reproducir el pensamiento humano, su capacidad de creación de forma digital.
dar a la máquina la capacidad de pensar y de crear. En algunos casos estamos tocando un poquito de inteligencia en la capacidad de reproducir algo, pero todavía no he podido ver proceso realmente creativo, no hay proceso realmente de pensamiento, al menos que uno haya puesto una lógica por encima, pero sin embargo hemos visto una revolución absoluta en la capacidad de procesamiento a alta velocidad de todo lo que es imagen. Si algo ha cambiado en los últimos 5 años es eso. Yo trabajo el tema predictivo desde el fin del siglo XX, empecé en el 99, y ya se llamaba inteligencia artificial. La inteligencia artificial era la capacidad de generar un modelo matemático que nos ayude a predecir algo. Últimamente, con los avances en redes neuronales y de ahí el deep learning, que se aplica mucho a la parte de video, parte de imágenes, esas predicciones han podido tocar temas que no eran posibles antes. Creo que todos llevamos decenias viviendo en un mundo de inteligencia artificial. De alguna manera, sí. De alguna manera, un riesgo de crédito, eso es inteligencia artificial. Ahora tenemos un sistema que es capaz de reconocer un gato, de hacer la diferencia entre un gato y un tigre. Eso es lo que hacía el cerebro de forma muy eficiente. Pero la imagen, el computador no la podía procesar números. Y ahora hemos desarrollado esas tecnologías que son capaces de procesar imágenes, y eso cambia todo en salud, en seguridad, en una cantidad de temas que nos van a afectar realmente en nuestro día a día. La ayuda diagnóstica para un radiólogo es impresionante. La capacidad de controlar lo que está pasando en agricultura, todo eso ya lo estamos viviendo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre lo que hacen esos nuevos algoritmos y los que voy a decir los viejos. Y tiene que ver con el concepto de sobreajuste. Parece una bobada, pero para analizar imagen queremos sobreajuste, porque cada imagen adicional de Daniel me va a permitir ser un poquito más eficiente para reconocerlo entre personas parecidas. Cada imagen adicional correctamente etiquetada gato me ayuda a hacer la diferencia entre un gato, un lynx, un gato salvaje, lo que sea. Pero en la modelización tradicional, eso es el peor enemigo. Yo no quiero un modelo predictivo que me diga hay que negar los créditos a los que se llaman Daniel, porque hoy Daniel olvidó pagar su crédito. Es una cosa completamente distinta. Un patrón de comportamiento no es determinista. Hay un error sistemático que es parte de eso. Entonces, los dos se van a combinar, pero uno no puede usar un algoritmo de inteligencia artificial generativa para intentar de predecir esos modelos. No va a funcionar, no tiene forma de funcionar. Y eso creo que es muy importante porque la gente se imagina que la IA generativa va a resolver todo. No. No vayan a preguntar a suya, oye, ¿cuál es el cliente que se va a fugar el próximo mes? Porque lo peor es que va a responder. Pero esa respuesta va a ser completamente errada. Hablamos de alucinaciones que no lo son. La alucinación es un error de clasificación y de asociación entre conceptos, pero siempre de una respuesta. Y hemos configurado esa IA para dar una respuesta con autoridad y convicción, claro, que es lo peor. No, la verdad es que es apasionante, ¿eh? Yo te iba a preguntar, me lo has contestado ya un poco, ¿no? Te iba a preguntar cómo impactará la inteligencia artificial en la sociedad. Pero yendo más lejos, ¿cuáles serían los sectores más beneficiados en el corto plazo, ¿no? Un poco has anticipado la medicina, la ciencia. Sí. En el corto plazo creo que vamos a tener un asistente espectacular. Yo veo en medicina claramente eso es una revolución absoluta y de hecho hasta lo hemos hecho, hacer modelos que permiten priorizar cuáles son los pacientes con más alto riesgo de desenlaces clínicos. Hemos ayudado hace unos años a una aseguradora en Colombia a identificar cuáles son las madres que tienen más alto riesgo de tener una pérdida gestacional. Y haciendo correctamente una priorización pudieron reducir este riesgo, reducir la cantidad de UCI neonato y reducir la cantidad de pérdidas. Es muy escaso tener la oportunidad de trabajar en algo tan emocionante como eso. Pero eso ya lo vivimos y estamos en eso. En agricultura, toda la capacidad de análisis de imagen permite detectar correctamente enfermedades de las plantas, anticipar cómo producir mejor. En seguridad, pues obviamente ya lo hemos visto hace más de 15 años en la película Enemy of State, sí, pero ya estamos aún más inmersos en esa nueva realidad. Obviamente nos afecta en todos. Y ahora una pregunta, la pregunta del millón.
para aquellos más temerosos, porque evidentemente hay luditas en el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hay gente que la teme, ¿no? Háblame de precisión, de fiabilidad, de transparencia, interpretación, sesgos, consideraciones éticas. Uy, son muchos temas. Son muchos temas. Prioriza. Tengo poco tiempo. Prioriza. Podríamos estar 2 días hablando de esto, pero es que es tan apasionante. Sí, voy a empezar por uno sencillo, que es el de la precisión, que es uno que siempre impresiona mucho, y vemos artículos que dicen 95% de predicción para detectar tal cosa. Y el común de los mortales entiende que hay 5% de error, pero no es el caso. Porque tenemos que darnos cuenta que en todos los modelos analizamos cosas muy desequilibradas, cosas que casi nunca ocurren. Imaginamos que tengo un modelo con una precisión del 95% en la detección, no sé, de fraude bancario, analizando todas las transacciones. Pienso, bueno, es espectacular, pero tengo una fraude de 1.000 millones de transacciones. Entonces, con esa priorización me va a dar una probabilidad relativamente alta en el top 1% diciendo, mira, este 1% creo que es fraude, pero en la realidad hay una de 1 millón que es así. De la precisión real va a ser de 1 por 1.000, que es mucho mejor que uno de 1 millón, sí. Es 1.000 veces mejor, pero todavía la precisión es muy baja. Entonces, entre este concepto de probabilidad es algo que muy pocos entienden. Y eso está en absolutamente todos los modelos probabilísticos que hacemos. Ahora, con la nueva inteligencia artificial, estamos entrando en un nuevo paradigma en el cual no tenemos la información de falta de precisión. El LLM nos dice, yo estoy 84% seguro de lo que te digo es correcto. Eso lo revisamos a posteriori cuando conocemos del tema. Claro. Entonces, no sabemos si la información es correcta o no. Cuando Dragon Dictate entró en el mercado al fin de los años 90, Dragon Dictate fue la primera empresa que desarrolló una tecnología de reconocimiento vocal. No funcionó. Tenía 98% de precisión y nadie lo compraba. Tuvieron que esperar tener más del 99.9% de correcto para que funcione. Y eso era solo para transcripción de texto. Ahora, ¿qué precisión estamos esperando para tener una generación de texto? ¿Estamos bien con el 90? ¿Con el 95? ¿Con el 99? Por el momento no estamos alcanzando eso todavía. ¿Qué confianza voy a tener un sistema, por ejemplo, que me dé recomendación jurídica para generar mi contrato entre socios? Claro. Pues hoy en día no lo haría, porque me daría demasiado miedo de tener, sobre todo no siendo abogados, no tengo criterios para entender. Si no soy médico, usar una herramienta que me haga recomendación médica es un peligro. Le voy a dar un ejemplo. Mi hijo tiene 8 años y se le había olvidado apuntar algo en clase. Pedí a ChatGPT, a Gemini, información sobre los sectores económicos y se equivocó. Obviamente yo vi inmediatamente que era incorrecto, fuimos a Wikipedia, que tampoco es la mejor fuente, pero ahí era correcto y yo tenía criterio suficiente para entender. Para hacerlo. Pero si no entiendo la respuesta, si no sé de qué hablo, la recomendación de la IA es muy peligrosa. Y creo que en eso las organizaciones no están listas todavía. Ahora, hay mucho que se puede hacer. Una IA es perfectamente capaz de reconocer que estoy hablando de, oye, necesito una cita donde el odontólogo hoy, ponla en mi agenda, ¡pum! Asistente, es espectacular. Hay unas que se enfocan en el código, que son muy buenas. Me ayuda a generar código de forma más rápida. No me va a reemplazar, no va a programar para mí. Hay unos lenguajes, de hecho, para cual no sirven en absolutamente nada, pero me ayuda. No creo que estemos todavía en un punto de hablar de que nos va a reemplazar, pero sí es una gran ayuda para muchas cosas. Sin duda, sin duda. Lo que estos grandes temerosos, ¿no? Tienen que saber que esto va de forma gradual y que de alguna manera, evidentemente, el elemento humano no va a ser sustituido. Así es. Una vez, en una editorial no hace poco, pues decíamos que no vamos a ver robots gobernando el mundo. Ojalá no, porque de hecho, pero en algunas cosas yo también soy temeroso. Me da miedo que la gente la use. En algunas cosas. En algunas cosas, porque si uno ve cómo funciona la IA, se está mejorando supuestamente analizando más contenido. Hoy el 80% del contenido es generado por IA y es bastante malo. Entonces las IA intentan mejorándose, analizando resultados mal generados por otras IA y entonces estamos como llegando a un sistema de saturación.
Y al final, si es capaz de generar un montón de cosas, no va a ser de la mejor calidad. Digamos que creo que la IA, y de hecho la IA es perfectamente capaz de generar música, pero creo que vamos a tener un ad-lib de Bad Bunny y no mucho Mozart. Claro, claro. Y entonces a nivel de variedad y de calidad nos va a afectar. A nivel de capacidad de pensamiento también es un miedo que yo tengo, que cuando yo busco información, yo sigo buscando en Google y voy a analizar muchas fuentes antes de forjar una opinión. Pero muchos van a hacer la pregunta y creerse la respuesta sin realmente validar. Entonces vamos a entrar, hay un riesgo de entrar en una sociedad de superficialidad que sí podría ser un miedo. Hay que ir, entiendo de lo que has dicho, que tenemos que ir con mucho cuidado en hacer aseveraciones, o sea, poco a poco vamos a ver la fiabilidad, razones éticas, ya ni hablarlo, ¿no? O sea, que de alguna manera hay riesgos, pero que de alguna manera, bueno, hemos de abrazar el cambio porque nos va a facilitar muchísimo totalmente. la vida. Y de miedo, creo que me da más miedo toda la información que estoy compartiendo con mi celular que lo que pueden hacer con la inteligencia artificial. Tenemos que darnos cuenta que estamos pagando para entregar toda la información sobre nosotros. Y tenemos que ser conscientes de que esa información tiene mucho valor y puede constituir riesgo de vida privada en muchas cosas, que hay mentes criminales que sí son capaces de aprovechar esa información y realmente hacer mucho daño en la sociedad. Sin duda. Daniel, es que esto es apasionante, aquí podríamos continuar hablando toda la semana, pero hemos de terminar la entrevista. Espero tenerte otra vez de nuevo por aquí en breve, porque la verdad es que esto es tan cambiante, tan apasionante, tan fascinante, que de alguna manera siempre va a haber cosas nuevas que contar. Daniel, un placer y muchísimas gracias. A ti. Pues 3 minutos más para repasar la parrilla de programación de Tinku Televisión y volvemos con el último de nuestros invitados.